palabra del Señor. Luego les estaré enviando fotos en lo que concierne a los eventos de este próximo mes. Pero por ahora vamos a dedicarnos simplemente a la palabra del Señor. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 2. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 2. Dios bendiga a todos los departamentos que en el día de hoy dieron gracias al Señor. Dios les bendiga poderosamente. Y hoy quiero hablarles sobre los misterios del don de lengua, parte 1. Creo que van a ser varios domingos, vamos a hablar sobre este tema. Es un tema muy poco hablado en todos los lugares. Siempre que voy últimamente me andan preguntando sobre profecías, sobre dones. Entonces quiero dedicar una serie de enseñanzas sobre los misterios del don de lengua, parte 1. Y damos lectura a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Toda la iglesia aquí presente? Amén. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor de esta manera. El apóstol Pablo habla a la iglesia y le dice, en el nombre de Jesús: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu, mayúscula, Espíritu, habla misterios. Padre glorioso, Señor, te alabo, soberano Dios, Dios de la gloria, por esta palabra que ha sido leída. Te pido que unjas a tu siervo, que pongas tu gracia. Estamos aquí trabajando con el cuerpo que es la iglesia, enseñando, capacitando y formando. Te pido, Dios mío, en este momento que la unción de tu Espíritu sea sobre tu siervo una vez más, que tú unjas estos labios para poder hablar con denuedo palabra de sabiduría, Señor. Sea dada palabra de ciencia, que podamos entender lo que tú quieres decirnos en estos tiempos finales. Habla, Dios mío, la iglesia oye y estamos dispuestos a ser ese portavoz, mensajero de tu palabra. Yo te alabo y te bendigo, te doy tantas gracias en el nombre de Jesús, desde ahora y para siempre. Y el pueblo de Dios dice amén. ¿Alguien que grite gloria a Dios? Tome su asiento, por favor. ¿Sabe que en el mundo la gente, cuando se quiere referir a la palabra hablar en otras lenguas, o hablar en lengua, don de lengua, bautismo del Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo, mucha gente no sabe cómo definir lo que sucede dentro de una iglesia pentecostal? Por lo tanto, ellos utilizan una palabra a nivel científico, que es una palabra griega, que es glosalalia, que significaría, glosalalia, es tratar este tema que quiero hablarles a ustedes en esta primera clase. Cuando una persona recibe el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, las lenguas que la persona habla o dice son lenguaje incomprensible. Es decir, que miramos a nuestro alrededor y es como que no comprendemos lo que esa persona está diciendo. Por lo tanto, el apóstol Pablo dedica el capítulo 12 de Primera de Corintios para darnos una comprensión sobre los dones espirituales. Entre los dones comienza a expresar 9 de ellos, pero no conforme con los dones se da cuenta que la iglesia necesita un poco más de entender a uno de los dones principales que han comenzado con la iglesia primitiva desde los días cuando el Espíritu Santo cayó el día de Pentecostés. Por lo tanto, comienza a hablar en el capítulo 14 sobre, no en sí el don de lengua, sino ahora sobre el hablar en lenguas. Ya no está hablando sobre el ser bautizado con el Espíritu Santo, sino que ahora comienza a hablar sobre el recibir el Espíritu Santo. Espero que se dé cuenta de las posiciones de las manos para que usted pueda ir entendiendo este tema. Estos son temas
que no se hablan seguido, son temas que hay muy poca comprensión. Mucha gente habla de la lengua como hablar de un tema normal, común y corriente, cuando en realidad hay profundidad de misterios dentro del hablar en lenguas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Esa palabra citada, glosalia o glosolalia, significa idioma, lengua, hablar. Ese es el significado de esa palabra griega. En otras palabras, todo idioma que una persona habla tiene que ser comprendido. Todo idioma que se pronuncia, alguien tiene que entender lo que se está hablando. Por lo tanto, hay que empezar a comprender y a separar lo que es el don de lengua, que es un don espiritual, con aquellos que Pablo también habla y dice, hay gente que habla en lengua, pero para hablar en lengua tiene que haber un intérprete. En otras palabras, y ahí comenzamos a entrar en confusión, como diciendo, pero cada vez que se habla en lengua, pastor, no hay intérprete. Pero acá usted me está diciendo, por eso menciono don de lengua, hablar en lenguas. Son distintos tipos de procesos del mismo Espíritu Santo trabajando en medio de la iglesia. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? A ver, ¿cuántos saben ofrendar? A ver esas manos de la gente que sabe ofrendar. Bien. Usted ofrenda cuando quiere. Y nadie le va a decir nada porque la ofrenda es voluntaria. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero un día Dios dijo, me habéis robado en vuestras ofrendas y en vuestros diezmos. Entonces ya comenzó a decir, pero si era voluntario, ¿por qué dice me habéis robado? Ahí ya automáticamente el hombre comienza a entender, según el capítulo de Malaquías 3:8, que el hombre roba a Dios a pesar de que Dios le da la lección. El hombre no ofrenda, porque para ofrendar hay que saber ofrendar. Si alguien no entiende el propósito de una ofrenda, ni se le vaya a ocurrir hablarle de dar un diezmo. Porque si no sabe dar una ofrenda, mucho menos sabrá dar un diezmo. Y ni se le ocurra hablar de una primicia al pastor. No, ni se le ocurre, porque no tiene corazón caritativo. Y con ofrenda, mucho menos con diezmo y mucho menos con una primicia. Y si hablamos de colaborar, no, ni se le ocurre hablar de colaborar. Ya apenas di una ofrenda, ni se me ocurre hablar de ese tema. Porque todos son procesos de entendimientos que a medida que lo vamos entendiendo solamente nace de un corazón agradecido a Dios. Por eso el pastor no obliga a nada, el pastor solo enseña. Y a medida que uno va desarrollándose en entender esto, uno va haciendo lo que le corresponde hacer, porque el Espíritu de Dios lo va guiando. Así que si no sabes ofrendar, diezmar, primicia, donativos, no sabes esto, y para saber esto último tenés que saber lo primero. Lo mismo pasa con las lenguas. Si no se sabe lo que es el don de lengua, mucho menos se va a saber lo que es hablar en lenguas. Y si no se sabe lo que es hablar en lengua, no me hable en chino y me diga que hay genios de lenguas. Porque ni siquiera entendí lo que es hablar en lengua. Y ahora me está diciendo que hay genios de lengua. Y ni siquiera se le ocurre al pastor enseñarme lo que es interpretar lenguas. Porque todavía sigue siendo algo incomprensible. Lo primero. ¿Cómo puedo pasar a lo segundo, a lo tercero y a lo cuarto? Por eso cuando hablamos de lo primero, el hablar en lengua, ¿qué es lo que sabemos? La gente dice, yo tengo el don de lengua, pero ¿cómo sabe que lo tiene? Y una vez que lo tuvo, ¿qué hizo con él?
Hay gente que se desespera por tenerlo. Una vez que lo tiene, lo entierra. Gloria a Dios. En vez de hacerlo crecer, de progresar, de avanzar. Y después de seguir avanzando en idiomas. ¿En idiomas? Sí, en idiomas. Pero no voy a hablar ahora del avance de idiomas. Si todavía no hemos entendido la primera faceta, lo que es el don de lenguas. Espero que la iglesia vaya entendiendo esto. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38, comenzamos a estudiar este mensaje del don de lenguas. El capítulo 2:38 del libro de Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pedro está puesto en pies delante de las multitudes reunidas en Jerusalén. Él está por dar un discurso. Y específicamente este discurso que está por hablar es dirigido a los que van a ser candidatos para bautismo. Y él comienza en el capítulo 2, verso 38, de esta manera: en el nombre de Jesús. Pedro les dijo: arrepentíos. El arrepentimiento es un cambio de una manera de moverte. Es una forma diferente de ver las cosas, de pensarla. Entonces el arrepentimiento comienza aquí, mientras que la conversión comienza en el cuerpo. Cuando una persona se convierte, cambia su cuerpo completamente. Y uno dice: ¿qué te pasó? Está convertido. Pero lo primero que Dios pide es simplemente arrepentimiento, no conversión, porque la conversión la hace el Espíritu Santo. Lo que Dios pide simplemente es, cuando el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo comienza a golpear la mente del oyente para que el oyente comience a entender, y el Espíritu Santo lo está convenciendo al oyente de pecado, de que es pecador y que como pecador no puede ser salvo. Entonces el primer paso que debo enseñar a toda persona es el mensaje de Pedro. Los que estamos aquí reunidos somos 120. Ustedes están escuchando que hablamos en otras lenguas. Ustedes están escuchando que algo sucedió con nosotros. Pero ahora quiero compartir esta experiencia con ustedes. Porque lo que nosotros tenemos no somos privilegiados. Lo que tenemos es una promesa para todo aquel que cree. Y si alguien lo puede creer, también puede recibir lo mismo que también tenemos nosotros, porque es la promesa del Padre. Pero tiene que arrepentirse. Entonces esto es un cambio de mente. Dejar de pensar como pensabas y ahora comenzar a pensar como Dios está pensando. Porque los caminos de mi Dios no son nuestros caminos. Y los pensamientos nuestros no son sus pensamientos. Isaías 55, usted puede encontrar estas expresiones. Así como los cielos y la tierra son altas y se separan por distancias, así se separan los pensamientos y los caminos de Dios de nuestros pensamientos y caminos. Porque también dice el capítulo 14, verso 12 del libro de Proverbios, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, mas su fin es camino de muerte. Por lo tanto, Dios comienza ya hablando: tenés que arrepentirte, primer paso. Segundo paso, tenés que bautizarte. ¿Pero por qué insiste en el bautismo? Porque quiero que entiendas que para poder entrar al cielo, no es solo venir a la iglesia, no es solo yo creo, no es solo pasar el altar y colocar mi mano en el pecho y que un pastor me haga confesión de fe y yo ya salga contento y diga: me llevo a Jesús a mi casa conmigo. No, hay mucha más verdad que solamente creer. Pero pastor, yo creo. No es suficiente creer. Si el creer fuera suficiente, hasta el mismo diablo sería salvo. Porque Santiago 2:19 dice: si tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. No solo es creer, también es arrepentimiento. También es bautismo. Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero si yo no creo y no me bautizo, seré condenado. La Biblia es clarísima.
Por eso estoy citando los versículos. Pastor, lástima que no traje una lapicera para anotar. No se preocupe, después le envío el mensaje. Amén. Cópielo como mucha gente lo hace, que está aprendiendo mucho. Ahora, arrepentido, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, y se menciona el nombre de Jesús y se añade la palabra Cristo, que significa Mesías, pero el significado adecuado es ungido. Amén. Porque Mesías es ungido, y ya cuando digo ungido ya estoy hablando de un aceite. Y cuando digo ungimiento, ya estoy hablando de un aceite que se derrama sobre hombres que fueron apartados para el servicio de la obra de Dios. Reyes, sacerdotes, profetas, se los ungían. Por eso acá está diciendo Jesús, pero no Jesús el de la esquina, no Jesús el de aquí a la vuelta, sino Jesús, el único Mesías. Jesús, el prometido a la casa de Israel. Jesús, el único nombre dado a todo hombre para ser salvo. Jesús, nombre que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Quiero avanzar. Luego de decir eso, dice: necesito que reciban por medio del nombre de Jesús. Quiero que reciban el perdón de los pecados. Y quiero que reciban, y ahí aparece la palabra don del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo, pastor? Es un don. Entonces está diciendo, en el momento que te bautizas, te va a acompañar un don, el don del Espíritu Santo. Y vas a comenzar a ver, después de ser bautizado, que tu vida ya no es igual. Vas a comenzar a ver que hay un lavado en tu mente, que no lo hizo la religión, sino tu relación con el poder de Jesucristo. Vas a darte cuenta que ahora quieres vivir para Él. Ahora te vas a dar cuenta que la mochila del pecado que cargaba ha sido sepultada en aquellas aguas, y ahora te has levantado como una nueva criatura que quiere seguir creciendo. ¿No fue Pablo que escribió en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17? De modo que los que están en Cristo, ¿cómo puedo estar en Cristo? Teniendo Romanos 6:4, o Romanos 6:3, o Romanos 6:5. Identificándome con Él por medio del bautismo, yo tengo a Cristo. Amén. Así como Él murió, se sepultó y resucitó, yo también me muero al pecado, me sepulto en las aguas, en la sangre soy lavado, limpiado, y luego resucito para una nueva vida en Cristo Jesús. De modo que los que están en Cristo, nueva criatura son. Las cosas viejas pasaron, y ahora todas son hechas nuevas. El problema de la vieja se terminó. ¿Qué vieja? La vieja criatura. El problema del viejo se murió. ¿Qué viejo? El viejo hombre. O sea, quedó ahí sepultado, y usted ahora renace a una nueva esperanza. Cada vez que usted comienza a leer la Biblia, tiene esa esperanza. Cada vez que usted comienza a apartarse del pecado, usted tiene esa esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Esta esperanza le dice: Cristo me viene a buscar en cualquier momento. Yo me voy con Él. Alguien que diga gloria a Dios. Entonces, lo que yo estoy viendo aquí es las palabras que Jesús le dijo a un hombre en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 3 y verso 5 inclusive.
Estas las palabras que le dijo a un rabino, a alguien importante, principal entre los fariseos, un hombre importante en la religión judía, que vino a Jesús de noche. ¿Sabe cuánta gente ha venido a Jesús de noche simplemente para escuchar a Jesús, pero nunca entraron a ser discípulos? Gloria a Dios. Hoy hablaba con los hermanos de Titán Suárez, les enseñaba y les decía, ¿sabe cuántos hombres fueron como Zaqueo? Que recibieron a Jesús en la casa, pero nunca fueron discípulos de Jesús. Gloria a Dios. Nicodemo lo visitó a Jesús de noche, fue impactado por el mensaje de Jesús, pero nunca se transformó ni Zaqueo ni Nicodemo en un discípulo de Jesús. Gloria a Dios. Y lo que Jesús le dijo en el capítulo 3, versículo 3, fue bastante claro y bastante sencillo de entender. Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ahí comenzó a decirle, tenés que nacer de nuevo. Gloria a Dios. Luego dijo en el versículo 5, en el nombre de Jesús respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere, y ahí como que amplía el tema. En el 3.3 me dijo que había que nacer de nuevo, pero ahora en el 3.5 me dice de qué manera tengo que nacer de nuevo. Tengo que nacer de agua y del Espíritu. O sea, pastor, yo recibí el agua. ¿Qué me falta hacer ahora? Otro paso más. Estoy hablando de una iglesia que está desarrollándose y está creciendo. A los que ya fueron bautizados en agua, gloria a Dios, y ya dieron ese paso. Y el segundo paso para aprender ahora tiene que recibir lo que sigue, tiene que nacer del agua. Y así como entró en el agua, también tiene que entrar en el Espíritu. Y así como nadó en el agua, tiene que nadar en el Espíritu. Cuando el Espíritu Santo te tome, ya dejará de ser tan carnal. Cuando el Espíritu Santo te tome, dejará de ser tan una persona que se ofende de todo. Porque lo que el Espíritu Santo te hará es simplemente una persona receptible a lo que el Espíritu está hablando. Y ya tomarás todos los mensajes como diciendo, este mensaje lo necesito, es para mí. En cambio, cuando eras almático decías, no, ese mensaje no es para mí, se la agarraron conmigo. Pero cuando sos espiritual decís, yo necesitaba esa palabra. Porque esa palabra no es del hombre, esa palabra viene de Dios. ¿Ve la diferencia? Entre un hombre natural antes de un bautismo y un hombre espiritual después de un bautismo. Entonces, comienzo a entender que para poder entrar en el reino de Dios, no solamente me falta el agua. Ahora Jesús está aclarando y dice, necesitas también tener otro bautismo. ¿Cuál, pastor? El bautismo del Espíritu Santo. Si alguien lo tiene, gloria a Dios. Y si alguien no lo tiene, vaya aprendiendo porque lo necesita. Clarísimo, por agua se entra al cielo. Por medio del bautismo se entra al cielo. No hay agua, no se entra al cielo. No hay bautismo, no se entra al cielo. Sencillo. Por eso hay que estudiar los misterios del don de lengua. No sea que yo crea que lo tengo y no lo tengo. No sea que alguna vez lo recibí y ya lo sepulté y lo enterré. Desenterrar el don si está por ahí enterrado. Desempolvarlo es tan importante. Seguimos avanzando. Una de las cosas importantes cuando se habló aquí en Hechos 2:38 sobre el hablar en lenguas, dice que cuando ellos estaban reunidos los 120, el Espíritu Santo había caído en Hechos 2. Y lo que ellos recibieron, dice la Biblia claramente, que fue un don de lengua que se expresó como fuego. Lenguas de fuego. Veamos el texto bíblico. Hechos capítulo 2, versículo 3 y 4 en el nombre de Jesús. ¿Lo tiene? Dice de esta manera. En el nombre de Jesús. Se le aparecieron lenguas repartidas como de... Pastor, cuando yo recibo el don en lenguas, el don de lengua viene con una experiencia que está diciendo aquí
viene como fuego. Gloria a Dios. Escuché un solo gloria a Dios ahí que quizás me está diciendo Gloria a Dios. amén, así es. Escuché otro gloria a Dios por ahí que me está diciendo quizás así es. Aleluya. Solo los que hemos recibido Gloria a Dios. sabemos cómo fue. Desde el día de Pentecostés, la palabra ruaj, que significa, entre tantos términos, significa espíritu, también significa viento. Por eso hubo viento, pero también se movió como un fuego que quema. Gloria a Dios. Pastor, lo que estoy sintiendo cada vez que paso al altar o cada vez que vengo al culto, ¿saben que tengo algo raro? Cada vez que estoy en mi casa y me pongo a orar, siento como algo que me quema. Gloria a Dios. Estás experimentando el don del Espíritu Santo. Yo paso al altar, pastor, y me siento conmovido, quiero llorar. Estás sintiendo la experiencia del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Pastor, hay momentos que me siento, no sé, me quiebro y no paro de llorar, no entiendo por qué no paro de llorar. Estás experimentando la presencia del Espíritu Santo. Amén. Nada se puede mantener ni siquiera en pie ni duro cuando el Espíritu Santo se manifiesta. Porque cuando Él se manifiesta, doblega a la persona. Cuando Él se manifiesta, humilla a la persona. Y hace entender que solo Él es grande, que solo Él es el soberano. Entonces en Pentecostés sucedió el viento, versículo 2, recio, y sucedió lenguas de fuego, porque eso es una señal, escucha claro, quien tiene el don, tiene una señal. Gloria a Dios. Esa señal es hablar en lenguas. Pero este hablar de lengua del don todavía no tiene nada que ver con estos dones de géneros de lengua. Son totalmente diferentes. Gloria a Dios. Por eso estoy diciendo, son misterios que hay que investigar, hay que descubrir, porque llevamos años tratando de conocer el Apocalipsis y todavía no conocimos la lengua. Años vive la humanidad tratando de conquistar el espacio, tratando de investigar si hay vida en otros planetas y todavía no ha descubierto ni siquiera el Triángulo de las Bermudas. ¿Se entendió? A veces queremos saber un montón del Apocalipsis. Yo me gusta cuando la gente investiga el Apocalipsis porque me gusta enseñar el Apocalipsis. Pero lo primero es, ¿tuviste ya un encuentro con Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y si no lo tuviste, te invito a que lo tengas. Aleluya. Te invito a que en este mismo culto puedas cerrar tu ojo ahí mismo donde estás sentado y puedas levantar tu mano y comiences a orar de tal manera que puedas tener una experiencia con el Espíritu Santo hasta que Él te bautice, hasta que Él te llene, hasta que tus copas estén rebosando. Gloria a Dios. Te invito a que lo sientas, que lo vivas, que lo experimentes. Por eso Pedro los bautizó para el perdón de pecados, para que reciban el don. Pero el don sería algo que luego ellos experimentarían cuando ellos hablaran en lenguas. Solo fue el mensaje. Junto con el bautismo, ya el Espíritu Santo está trabajando dentro de ti. Ya el Espíritu Santo está orando dentro de ti. Ya a partir del bautismo, por invocar el nombre de Jesús, ya eres un hijo de Dios. Y como hijo de Dios ya puedes dirigirte a Dios como Padre. Gloria a Dios. ¿Y por qué le puedes llamar Padre? Porque está el Espíritu dentro tuyo. Gloria a Dios. Y el Espíritu es el que da testimonio a nuestro espíritu. Y dentro nuestro el Espíritu Santo da testimonio, soy un hijo de Dios. Aleluya. Soy una hija de Dios. Y aunque el diablo te quiera mentir y te diga no sos nada, no te creo, diablo mentiroso, porque yo ya recibí el perdón de mis pecados. Ahora estoy en la lista de espera para ser salvo. En cualquier momento me voy con Cristo, en cualquier momento me voy con Él, porque ya he hecho los pasos que el Señor me ha pedido que yo dé.
Hechos, capítulo 8, verso 16 hasta el verso 20. Vamos a aprender un poquito más sobre el Espíritu Santo. Dice en el nombre de Jesús de esta manera. Felipe, el evangelista, está en Samaria y dice que aún no había descendido sobre ninguno de ellos. ¿Qué cosa, pastor? No había descendido el Espíritu Santo, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Aquí está diciendo que el Espíritu Santo es algo que desciende. Porque el Espíritu Santo no es de aquí, el Espíritu Santo viene de arriba. Él actúa como rocío, Él actúa como llovizna, Él actúa como lluvia, pero Él viene de arriba. Eso es importante que lo entienda, mi hermano. No te lo da el hombre, te lo da Dios. No, pero yo estoy esperando que alguien me coloque la mano en la cabeza, me la sacuda y voy a hablar en lengua. No, Señor. Simplemente tiene que creerlo. Que es algo que Dios ha dado a la iglesia. Versículo 17. Entonces les imponían las manos. En esta ocasión se impuso las manos para que reciban el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba, porque es un don, se daba, el Espíritu Santo, le ofrecieron dinero. O sea que va a haber gente que va a pensar que se puede ofrecer dinero. No. El dinero usted puede ofrecer en cualquier lugar para tener un cargo. Usted puede ofrecer dinero para tener una posición. Si la persona que está delante suyo es vendido, por el dinero se va a vender y le va a dar una posición. Gracias a Dios que nunca he sido vendido con nadie de ustedes, porque nunca me vendí ni por un diezmo ni por una ofrenda abultada. Y usted lo sabe, porque si fuera por eso nadie estaría trabajando. En muchas iglesias, si usted no diezma, usted no trabaja. Pero gracias a Dios que en esta iglesia usted trabaja, porque no trabajamos por dinero, trabajamos por amor a la obra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vaya a verlo nomás. Se va a sentar en mesas, 5 o 6 personas para hacer una célula, y terminado de una hora de enseñanza van a pasar sobre de mesa en mesa, porque creen que usted tiene que dar una ofrenda. Su pastor no hace eso y usted lo sabe muy bien, porque esto no se vende, esto se recibe por la fe. Gloria a Dios. No se vende ni una oración, no se vende ni pedir por un milagro o por una sanidad. No, Señor. Los dones se manifiestan por la gracia de Dios. Y hay gente que hasta se aprovecha de eso. Por eso este hombre llamado Simón, que era un mago antiguamente, que había sido bautizado y que ahora estaba en la iglesia, él quería comprar ese don. Versículo 19 dice: dadme también a mí este poder. Pastor, ¿qué es el Espíritu Santo? Si no lo sabe, te lo voy a decir. Es poder de Dios. Y este hombre estaba ahí observando y diciendo: dadme a mí este poder para que cualquiera en quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Tremendo. O sea que lo que entiendo del texto bíblico es que Simón vio y oyó, porque cuando el Espíritu Santo cae, se ve y se oye. Por eso estoy diciendo, una cosa es el don y otra cosa es el hablar. Cuando se habla, se oye y se ve. Por eso Simón está oyendo. La gente está hablando en otro idioma. Yo lo estoy viendo. Esto es algo milagroso, esto es poder. Sí, pero no es poder que se vende, es poder que se recibe por fe. Esta gente samaritana ya recibió el bautismo, por lo tanto ahora está esperando que venga el don, porque le dijeron: va a haber derramamiento del Espíritu Santo. Y ellos dijeron: yo fui bautizado, ahora me pongo en la lista, queremos recibir también la promesa del Padre. Gloria a Dios. Así que acá
acá se lo llama poder. Versículo 20. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios, se lo llama don de Dios, se obtiene con dinero. Entonces, no es con dinero, no es con dinero. Con cara bonita, amén. Gloria a Dios. Es simplemente con la fe. Amén, gloria a Dios. Y cuando decimos que es un don, estamos diciendo que es un regalo. Pastor, ¿y por qué no recibo el regalo? Porque es fe. Hasta que no ejerzas la fe, no lo vas a hablar en lenguas. Gloria a Dios. Te puede llevar toda una vida hasta que ejerzas la fe. Podés tener fe para muchas cosas, pero no tener fe para hablar en lenguas. Gloria a Dios. Por eso hay mucha gente que dice: yo la recibí la primera vez, ¿y qué pasó luego? La iglesia primitiva se caracterizaba porque la iglesia hablaba en lenguas e impartía las lenguas. Si yo entro a una iglesia como Ferrari y habla en lengua una sola vez y no habla más en lengua, digo, esta iglesia tiene un problema. Gloria a Dios. Por eso la pregunta es: ¿hace cuánto que no hablas en lengua, iglesia? Aleluya. Dios. Porque es un órgano que tiene que activar, es un idioma que tiene que funcionar. Yo hablaba ayer sobre la unidad, hablaba en aquel lugar sobre lo que yo veo como es la iglesia es unida. Amén. Hablaba que la iglesia es un cuerpo poderoso, fuerte. Gloria a Dios. Y me tocaba justamente hablar de ese tema y decía: a veces la gente no lo ve como lo veo yo, y la respuesta es porque uno lo es almático y otro es espiritual. Y de acuerdo a la visión de cada uno es como la iglesia puede ser vista. Amén. Entonces yo decía: la iglesia es algo tan poderoso de parte de Dios. Gloria a Por Dios. eso Dios le dio el poder a la iglesia. Gloria a Dios. Cuando el diablo te hace sentir que eres nada, es porque le estás creyendo la mentira al diablo. Gloria a Gloria a Dios. Pero la iglesia es poderosa en Cristo. La iglesia se mueve no con sus fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo. La iglesia cuando alaba, cuando la iglesia se une y comienza a alabar a Dios, suceden cosas tremendas, poderosas. Pero cuando la iglesia se une, Aleluya. por eso el diablo desune. Amén. Estaba predicando en el día de ayer. Tremendo como el Espíritu Santo cayó. Si usted lo escuchó el video, lo vio, fue tremendo. Tuve que terminar de predicar y luego retomar, y luego cuando terminé el mensaje otra vez más cayó el Espíritu Santo, porque no se podía ministrar. La presencia de Dios había caído poderosamente en el lugar. Amén, gloria a Dios. ¿Pero por qué cayó poderosamente? Porque lo entendieron. Hablaba sobre los corchetes de oro. Los corchetes de oro es lo que hace que las cortinas se unan. Acá no hay corchetes de oro, acá hay alfileres que hacen que esta cortina se una a esta cortina. Y acá hay otro alfiler que hace que esta cortina se una a esta cortina. Y les hablaba, hay 50 corchetes de oro, porque la palabra 50 significa Pentecostés. Gloria a Dios. Lo que hace que te unas a tu hermano es la experiencia del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Sin la experiencia del Espíritu Santo vas a decir: yo soy de Apolo y no apoyo a Pablo. Yo soy de Pablo, pero no apoyo a Cefas. Yo soy de Cristo, pero no apoyo a Cefas. Y vas a vivir toda la vida así, porque te falta algo que te une, algo que te establece, algo que te hace entender: somos de Cristo. Y cuando la iglesia se une, comienza a activar ese poder, porque en la unión está la fuerza. Aleluya. Dale gloria, dale gloria. Gloria a Dios. ¿Por qué suceden sanidades, milagros, derramamiento del Espíritu Santo? Cuando trabajamos todos los equipos como si fuéramos un solo equipo. Amén. ¿Y por qué no sucede a veces? Cuando nosotros estamos en desacuerdo. Lo que no deja trabajar el Espíritu Santo somos nosotros. Amén.
Por eso yo me doy cuenta, voy a muchos lugares y el Espíritu Santo se derrama y digo, ¿por qué? ¿Porque soy alguien especial? No, porque estamos en acuerdo. Ellos invitaron y el predicador está en acuerdo con ellos. Siempre va a actuar así el Espíritu Santo, mi hermano. Si usted se pone de este costado a la derecha, se pone acorde con los de la izquierda, esto funciona. Pero si en algún momento alguien empieza en desacuerdo, ¿y cómo se da cuenta que está en desacuerdo? Porque no lo está aprobando. Y si no lo está aprobando hay desacuerdo, y si hay desacuerdo no puede trabajar. Por eso, para hacer el santuario se dijo, hay que tener corchetes de oro, para que las cortinas se unan a las cortinas y todos mantengan la gloria de Dios. Cada vez que yo vengo a un culto, lo que trato de entender es, tiene que mantenerse la gloria de Dios. Si la gloria de Dios no se mantiene, porque hay un problema con nosotros. No es con nuestro entorno, con nosotros. Por ejemplo, yo soy de la idea que todos los departamentos crezcan. Y si alguien no tiene la idea de que todos los departamentos crezcan, está trabajando en desunión. Por lo tanto, el poder no se puede activar porque no estamos entendiendo. Por eso trato de que usted comprenda lo que el Espíritu Santo, este hombre Simón el Mago, no lo está entendiendo. Está pensando de otra manera diferente a Pedro y Juan, hasta que Pedro y Juan le hacen entender, no es así, Simón. Esto viene de parte de Dios. Y cuando viene de parte de Dios, viene porque hay gente que está susceptible a recibir el Espíritu Santo. Mientras haya gente que esté deseosa de recibir, el Espíritu Santo va a caer. Mientras haya gente que quiera una sanidad, va a caer sanidad. Mientras haya gente que quiera ser libre, va a ser libre por el poder de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dale gloria al Señor Jesucristo. Hechos 1:8. Porque Simón el Mago lo llamó poder. Hechos 1:8, Jesús le dijo a los apóstoles antes de irse. Su último mensaje fue dedicado al Espíritu Santo. Y antes de irse él dijo de esta manera, capítulo 1, verso 7, si usted nunca lo escuchó va a aprender algo nuevo ahí. En el 1:7 le dijo, ellos querían saber sobre la restauración del reino de Israel, pero en ese tiempo. Y él le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. La palabra griega es exousia. Todo el poder está solo en el Padre. Pero luego dijo en el verso 8, pero ustedes van a recibir no potestad, sino poder. Y ahí se usa la palabra dinamis. Ustedes van a recibir simplemente una parte de esa potestad. ¿Cuándo, pastor, voy a recibir ese poder? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén. Amén, gloria a Dios. Para la palabra testigo se usa la palabra mártir. Para mártir se dice tenés que morir dando testimonio. Gloria a Dios. Si no hay el Espíritu Santo, mi hermano, le digo la verdad, si llega una persecución, ¿saben cuántos van a retroceder? Gloria a Dios. No soy partidario de que venga una persecución, no creo tal cosa. Pero si viniera una persecución, ¿cuántos retrocederían? Porque este poder se recibió para perseverar hasta la muerte. Amén. Y morir tanto testimonio de lo que creen. Gloria a Dios. Gracias a Dios que nacimos en Argentina. Gloria a Dios. Y que nacimos en el 2023, estamos acá. Si hubiéramos nacido en Israel, ¿cuántos serían discípulos? Aleluya. ¿Se entendió eso? Claro. Amén. Pastor, pero Jesús tenía muchos discípulos, pero ¿cuántos lo dejaron? Tenía 70, los 70 se fueron. Tenía 12, se fue uno, quedaron 11. Y tantos otros que puedo mencionar que ni siquiera lo siguieron. Por eso, mi hermano, yo tengo algo dentro mío que no es mío, es de Dios. Es parte de su gloria, es parte de su poder. Y ese poder me lo compartió
compartió porque soy alguien especial. No, lo compartió porque creo a su palabra, porque confío en su palabra, porque estoy esperando su promesa. ¿Cómo se llama lo que recibí? El don del Espíritu Santo. Aleluya. Y cuando recibí ese don, recibí poder para hablar de él. Me gustó la palabra que dijo usted. Dijo que hoy terminaba el mes y que mañana empezaba el 1 de mayo. Dijo así, ¿verdad? Y yo estoy seguro que mañana 1 de mayo, todos los trabajadores como usted, lo que van a hacer es trabajar en la casa. Porque no creo que tome un folletito y haga la vida pastoral. Todos quieren ser pastor. Pero una vez dije, para ser pastor comienza a trabajar de pastor de ahí abajo. Aleluya. ¿Quiere ser diácono? Comienza a trabajar de diácono ahí antes de serlo. Porque si ya empieza a trabajar de ahora, cuando llegue el momento, Dios lo usará poderosamente. Amén. Pues estoy seguro que va a suceder eso. Y si alguien me cierra la boca, gloria a Dios, voy a decir. Hasta lo voy a publicar en WhatsApp si me cierra la boca. Porque es lo que deseamos. Que toda la iglesia sea profeta. Amén. Que toda la iglesia esté pensando cómo ganar almas. Pero ¿qué es lo único que me lleva a testificar? Es el Espíritu Santo. Por eso la gente dice, yo recibí el Espíritu Santo, pero ¿por qué no testifica? Porque todavía no entendiste lo que recibiste la primera vez. Por eso cuando Él viene para investirte de poder para que testifiques. Ya que no lo puedes hacer, tenés que aprovechar los momentos que puedes hacerlo. En el momento que yo trabajaba, en los años que trabajaba, tan pronto tenía su oportunidad. ¿Dónde estaba el pastor Cristian, que no era pastor, era diácono? ¿Dónde está? En Mariano Costa. Aleluya. Pero es momento de descansar. Está en Mariano. ¿Dónde está? En Ferrari. ¿Cuántas veces usted me llamó y me llamó y yo no le respondí? Y después que usted me llamó, usted me preguntó, ¿qué estaba haciendo, pastor? Lo que amo hacer, predicar la palabra, enseñar la palabra. Gloria a Dios. Testificar acerca del poder de Dios. Por eso, mi hermano, quien tiene el Espíritu Santo, cuando miramos y decimos, yo soy pentecostés, así nacieron los pentecostales. Aleluya. Nacieron teniendo el poder y nacieron testificando todos los días. Todos los días ellos buscaban los medios. Pastor, ¿esta gente no trabajaba? Sí, trabajaba. ¿Esta gente tenía familia? Sí, todos eran casados y con hijos. Gloria a Dios. ¿Y en qué momento seguían a Jesús? En el tiempo libre lo aprovechaban para poder llenar a todo el mundo de ese entonces con el poder del Evangelio de Jesús. Si cada cristiano en esta iglesia lo entendiera, más gente llegaría a los pies de Cristo. Aleluya. Por lo tanto, la Biblia nos llama oidores y no hacedores debido a esto, hermano. Debido a que para el púlpito todos estamos, pero fuera del púlpito escasez. Por eso la Biblia dice que la mies es mucha, están faltando los obreros. Gloria a Dios. Hay tantos miembros en congregación, pero tan pocos obreros para la mies que es mucha. Por eso el texto bíblico dice, van a recibir poder. Cuando lo reciban, Él va a trabajar en ustedes para que ustedes sean testigos. ¿Dónde? Desde el barrio donde ustedes viven, llamado Jerusalén. Luego van a pasar a la aldea del frente, Judea. Luego se van a ir a Samaria y luego van a ir hasta lo último de la tierra, porque el Espíritu Santo te comienza a llevar y te dice, hablarle a aquel, predicarle a aquel otro, y el Espíritu Santo te va llevando. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabes que muchas veces voy a enseñar a los hogares y cuando llego al hogar me dice el hermano, pastor, tengo una nueva casa? ¿Sabe cómo llamo a ese hermano? Alguien que está preocupado en el mensaje.
Porque yo llego a enseñar, enseño, pero me dice, pastor, podemos ir a tal lugar, y podemos ir al otro, y podemos ir al otro. Algunos te acompañan y otros te envían. Porque también sucede así. Pastor, me gustaría que vaya ya, pero acompáñame. No, no tengo tiempo. Y otro te dice, no, yo te llevo, yo te acompaño, porque estoy preocupado en que esa persona también conozca el mensaje de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Espero que la iglesia vaya entendiendo lo que es el Espíritu Santo y cómo Él trabaja. Amén. Seguimos avanzando. En el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 45, se habla de la experiencia del día en la casa de aquel hombre gentil y lo que sucedió en su casa llamado Cornelio. La iglesia dice amén. Amén. Y dice la palabra de Dios de esta manera que aprendemos acá. A ver. En el nombre de Jesús, los fieles de la circuncisión, esto significa judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase, y se lo llama el don del Espíritu Santo. O sea, comenzaron a ver el don del Espíritu Santo. ¿Y cómo se dieron cuenta que se derramó el don? Porque el versículo 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Verso 46 dice, porque los oían. La iglesia primitiva comenzó de esa manera. La iglesia nació oyendo. Gloria a Dios. No se puede ser pentecostal si en nuestros cultos no se oye. Gloria a Dios. No podés venir al culto si lo primero que tenés que hacer es que la gente pueda hablar. Se tiene que oír. Tiene que hablar lenguas. Gloria a Dios. No, pastor, yo leí 1 Corintios 14, ya vamos a hablar sobre 1 Corintios 14. Ahora estoy simplemente haciéndoles notar en este primer estudio que el Espíritu Santo caía y ellos le oían hablar en lenguas y que daban gloria, magnificaban a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que se debe escuchar en la iglesia? Se tiene que escuchar lenguas. ¿Qué se tiene que escuchar en la vida normal de un cristiano? Lenguas. ¿Qué se tiene que escuchar en la habitación de alguien que está orando? Se tienen que escuchar lenguas. ¿Qué se tiene que escuchar en la intimidad de un cristiano? Se tiene que escuchar lenguas. No tanto en castellano, porque nadie te tiene que traducir nada. En ese momento es tu momento a sola con Dios y no necesito el español, no necesito el castellano, necesito lengua celestial, necesito lengua espiritual, necesito lengua de arriba. Aleluya. Se necesitan lenguas. ¿Cómo sabemos cuando un cristiano está acostumbrado a hablar en lenguas? Gloria a Dios. Sencillo. Gloria a Dios. Si usted está acostumbrado a hablar palabras en inglés, va a hablar en inglés. Gloria a Dios. Si usted está acostumbrado a hablar coreano, y va a hablar en coreano. Si uno está acostumbrado a hablar en lengua, va a hablar en lenguas. Gloria a Dios. Y es algo nato, algo propio, algo que nace. Nadie te va a obligar, nadie te va a decir, a ver, Gloria a Dios. no, sale. Sale porque estás acostumbrado, es un idioma. Gloria a Dios. Cuando alguien tiene un idioma, lo habla. Paraguay. Cada tanto debe salir ahí ese lenguaje paraguayo. Portugués. No tenés cara de cosa. De brasilero, pero sé que sabes portugués. Cada tanto sale esa palabrita de portugués. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Nace dentro tuyo, no lo podés evitar. Y si te encontrás con alguien que es como tú, ¿se entiende? Cuando los paraguayos se juntan, dale que te dan. Le dan a la lengua. Acá hay varios paraguayos, ustedes saben lo que estoy diciendo.
Lo mismo pasa, mi hermano, cuando es un culto pentecostal. Amén. Gloria a Llegar a un Dios. culto pentecostal y que nadie habla en lengua es rarísimo. Pero cuando llegas a un culto pentecostal y comienza la gente a hablar en lenguas, automáticamente te dice, acá hay la señal, aquí está la señal, aquí está la señal, se está hablando en lengua, aquí hay pentecostales. Aleluya. Porque así nace la iglesia. Alguien que diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí va queriendo, Pastor, yo no quiero hablar en la iglesia porque no hay un intérprete. Ya va a aprender sobre ese tema. Igual no se preocupe, hable tranquilo en lengua. Yo de acá hago su intérprete. No, pero pastor, si yo hablo en lengua, el nuevito no me va a entender nada. No se preocupe, yo lo voy a explicar por usted. Gloria a Dios. Porque alguien tiene que hablar, explicarlo. Bueno, yo lo explico por usted. Pero no deje de hablar en lenguas. En 2 Timoteo capítulo 1 versículo 6, ya vamos cerrando este tema. Dice la palabra: en el nombre de Jesús, Pablo aconseja a Timoteo de esta manera y le dice: por lo cual te aconsejo que avives. Mira cómo lo llama. Lo llama el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Los samaritanos se le impuso las manos. Pablo a Timoteo le impuso las manos, pero la gente en la casa de Cornelio, nadie le impuso las manos. Es más, sin ser bautizado en agua, ellos ya estaban hablando en otras lenguas. Aleluya. Pastor, ¿qué me quiere decir con eso? Dios no está atado a tus pensamientos ni a ningún protocolo, siempre lo digo. Amén. Gloria a Dios. No, pero yo creo que primero me tengo que bautizar en agua. No, Señor. Usted puede hablar en lengua en este mismo momento si usted lo está creyendo. Amén. Y si usted comienza a glorificar a Dios y abre el corazón, usted puede hablar en otras lenguas en este mismo momento, según el Espíritu le dicta que usted hable. Aleluya. Y acá está diciendo: quiero que avives el fuego del don de Dios. Y le dice: quiero que avives. Muchas veces le hablé sobre la palabra avivar, que significa dar vida a lo que se está muriendo. Yo hablé lengua ayer, pero hoy está muerto. Dale vida. ¿Saben que todo lo que Dios creó le puso vida, movimiento? Mencióname algo, por ejemplo. Hizo el espacio y se mueve en forma de espiral. Se mueve. Le puso al sol, la luna, los planetas, todos giran en órbita. Hasta el mismo sol gira. Células, cada una de ellas en nuestros cuerpos están en movimiento continuo, llevando, trayendo información en todo el cuerpo. Ellos van, llevan sangre, llevan vitaminas, llevan un montón de cosas, pero llevan por todo el cuerpo. ¿Qué más? El agua está en continuo movimiento. El agua no está estancada, el agua se mueve continuamente. Pero pastor, el agua está estancada de mi pileta, porque usted cree que está estancada. Pero la luna mueve todo. Que usted no lo vea no significa que no se mueva. ¿Qué otra cosa? Los animales están en continuo movimiento. ¿Qué otra cosa? El aire se mueve, se renueva. Gracias a Dios. Gracias, hermano, que está escuchando el mensaje. ¿Qué otra cosa más se mueve? Pastor, las neuronas están trabajando. Gloria a Dios, se están moviendo. La sangre se mueve. Cosas inmateriales también se mueven. Nubes. Las nubes, el viento empuja, ellas también se mueven. Las rocas en erosión están continuamente desprendiéndose, se están moviendo.
Las rocas caen a los mares debido a lo que es el movimiento de las aguas y se están desprendiendo y haciéndose arena. Se están moviendo. La tierra. La tierra. La tierra está continuamente con sus placas tectónicas, continuamente en movimiento. Todo está en movimiento. Amén. Inclusive Dios está en movimiento. Amén. Por eso en el movimiento que Dios le dio a la lengua también el movimiento. Aleluya. Y el movimiento carnal mueve la lengua. ¡Uy, cómo la mueve! Pero el movimiento espiritual mueve la lengua para hablar misterios, mueve la lengua para hablar espiritualmente, mueve la lengua para glorificar a Dios. Pero todo tiene movimiento, porque Dios es un Dios que se mueve. Se movió desde el principio y se sigue moviendo. Aleluya. Por eso aviva, aviva, aviva. No dejes que se muera. Y cierro con Hechos 2:39. Texto conocido, pero quiero citarlo porque es parte de este mensaje. Hechos 2:39, Pedro dijo, después de hablar del bautismo, Pedro dijo de esta manera: para vosotros es... Hechos 2:39 en el nombre de Jesús, porque para vosotros es... ¿Qué? ¿Cómo se llama el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que tienes que recibir? La promesa. Esto se ha prometido. Esto es una promesa. Amén. Dios es un Dios que se mueve. Pero cuando Dios hablamos de su carácter, o hablamos de su santidad, o hablamos de lo que salió de su boca, Dios es inmutable. No entiendo. Cuando Dios dijo algo, Dios lo va a ejecutar, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios. Y aquí el Dios inmutable dijo: para vosotros es la promesa. Te estoy prometiendo, es para ti. Estoy prometiéndolo también para tus hijos. Cuando los hijos reciben el Espíritu Santo en un altar, y lo más grande que un padre puede sentir, los hijos nuestros no solo tienen que ser llevados a arrodillarse en el altar, tienen que ser llevados también y conducidos, que ellos pueden recibir la promesa. No solamente para el padre, sino para los hijos. No solo para los hijos, sino también para los que están lejos. He hablado alguna vez por teléfono y he orado por teléfono de acá a Chile, y alguien de allá del otro lado comenzó a hablar en lenguas. Y ahí yo me hizo entender este pasaje. No es solo para Ferrari, es un Dios también, Dios de lejos. No es Dios de cerca solamente, también es Dios de lejos. Hasta usted puede llevar este mensaje, y si alguien lo está escuchando del otro lado, también puede decir: estoy hablando en otras lenguas, estoy recibiendo la promesa, porque esto es para los que creen. Gloria a Dios. Cuando yo tenía 7 años, escuché a mi pastor grabar. En ese tiempo se grababa con cassette. No sé si conocerán lo que es un cassette. Si habremos renegado por los cassettes. Pero en aquella época el pastor dijo: son pentecostales ustedes, y todos dijeron amén. Y dijo: quiero grabar, porque quiero mandar esto a mi país, dijo. Y grabó el don de lengua de toda la iglesia. ¿Y a quién se lo mandó? Se lo mandó a una iglesia bautista. ¿Y sabe qué? Desde el pastor y la congregación, todos hablaron en lenguas. Esto se está grabando.
Y los que de ustedes me acompañaron en algún momento a La Marque, Río Negro, se está grabando esto. Gloria a Dios. Siendo en aquel momento el pastor Héctor Pérez, pastor de La Marque. Contento el pastor de que Dios había usado mi vida para sanidad, porque hubo sanidad y milagros. Gloria a Dios. Pero faltaba algo más importante para él. Mucha gente había recibido el Espíritu Santo, pero su gente no había recibido el Espíritu Santo por años. Gloria a Dios. Así que para él era tan importante que su gente hable en lengua, pero ya estamos despidiéndonos. Nos estábamos por ir ya mañana mismo, ya nos íbamos a ir de lo que era la provincia. Así que llamé a todos adentro del colegio. Eran un grupo de 15, 20 personas ahí y comencé a ministrar. Y todos me acompañaron ministrando juntamente conmigo. ¿Cuál fue el resultado? Cuando Dios da una promesa, Dios es fiel a su promesa. Gloria a Dios. Todos comenzaron a hablar en otras lenguas. Toda la congregación de Ferrari, porque viajamos con Ferrari, no sé, 18 o 20 personas viajamos en un colectivo. Y el Espíritu Santo cayó, gente se bautizaba, gente recibía el Espíritu Santo, gente se sanaba. Y uno dice, ¿qué sucedió? Dios es fiel a su promesa. Gloria a Dios. Estoy hablando entonces, y usted cree, entonces para vosotros la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos y para todos cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Si alguien en esta noche no lo tiene y lo cree, para usted es la promesa. Aleluya. Depende del pastor, no, depende de su fe. ¿Qué tal si se pone en pie en el nombre de Jesús? ¿Sí? Que sea de bendición este mensaje a alguien. Amén. Te voy a invitar que pases a este altar acompañando a tus